Nunca imaginé que algún día mi vida se convertiría en una historia que otros escucharían en silencio, quizá con un nudo en la garganta. No porque fuera especial, sino porque durante mucho tiempo pensé que mi dolor no le importaba a nadie. Hoy hablo en primera persona, con la voz temblando pero firme, porque esta es la historia de mi madre y también la mía. Crecí en una casa pequeña, de paredes descascaradas y techo bajo, donde el ruido de la lluvia era más fuerte que la televisión. No éramos ricos, nunca lo fuimos, pero durante años tuvimos algo que yo creía indestructible: la sensación de hogar. Mi madre siempre decía que mientras estuviéramos juntos, todo se podía resolver. Yo no entendía del todo esas palabras cuando era niño. Hoy las comprendo demasiado bien. Mi padre se fue cuando yo tenía 8 años. No hubo gritos ni golpes, solo un silencio pesado y una maleta apoyada junto a la puerta. Recuerdo a mi madre mirándolo, con los ojos llenos de preguntas que nunca serían respondidas. Él salió sin promesas, sin despedidas largas, simplemente se fue. Desde ese día, mi madre empezó a perder cosas, una tras otra. Primero perdió al compañero con el que había soñado envejecer. Después, poco a poco, perdió la tranquilidad. Empezó a dormir mal, a contar las monedas antes de ir al mercado, a dejar de comprarse ropa para asegurarse de que a mí no me faltara nada. Yo veía cómo se rompía en pedazos pequeños, casi invisibles, pero nunca la vi rendirse. Trabajaba limpiando casas durante el día y cosiendo ropa ajena por las noches. Sus manos siempre estaban ásperas, llenas de pequeñas heridas, pero cuando me acariciaba el cabello, lo hacía con una delicadeza que no coincidía con su cansancio. Había noches en las que la escuchaba llorar en silencio, pensando que yo dormía. Yo fingía estar dormido porque no sabía qué hacer con su dolor. La vida no le dio tregua. Cuando apenas empezábamos a respirar un poco mejor, llegó la enfermedad. Primero fueron mareos, luego desmayo ese. Los médicos hablaban rápido, con palabras difíciles, y al final siempre terminaban mirando al piso. El diagnóstico fue como una sentencia, no, una enfermedad larga, costosa y cruel. Mi madre perdió su salud, pero no su voluntad. Recuerdo el día, en que perdió el trabajo. La señora para la que limpiaba la casa le dijo que ya no podía esperar a que se recuperara, que necesitaba a alguien fuerte, disponible. Mi madre asintió con la cabeza, agradeció la oportunidad y salió sin reclamar. En la calle, apoyó la espalda contra un muro y respiró hondo. No lloró. En ese día entendí que el coraje no siempre hace ruido. Vendió lo poco que teníamos. Primero algunos muebles, luego recuerdos, un viejo reloj que había sido de mi abuelo, una radio que escuchábamos juntos los domingos. Cada objeto que salía de la casa se llevaba un pedazo de nuestra historia. Aún así, mi madre seguía levantándose temprano, arreglándose el cabello, mirándose al espejo y diciendo, en voz baja: todavía puedo. Hubo días en los que no había suficiente comida. Mi madre decía que no tenía hambre, que ya había comido en casa de una vecina. Yo sabía que mentía. Aprendí a comer despacio, a dejar un poco en el plato, aunque tuviera hambre, solo para verla comer después. Ella siempre me sonreía, como si no supiera lo que yo hacía. Cuando la enfermedad avanzó, las fuerzas comenzaron a fallarle. A veces no podía levantarse de la cama. Yo le llevaba agua, le acomodaba las almohadas, y ella me pedía perdón por no ser suficiente. Esa frase me rompía por dentro. ¿Cómo podía pensar eso una mujer que había dado todo, incluso cuando no tenía nada? Perdimos la casa. Ese día fue uno de los más duros. Nos dieron un plazo, una fecha, y la fecha llegó sin piedad. Salimos con bolsas de ropa, sin saber a dónde ir. Una vecina nos dejó quedarnos un tiempo en una habitación pequeña. Mi madre miró el lugar, respiró profundo y dijo: Ann, es solo una etapa. Yo no sabía si creerle, pero quería hacerlo. La vi caer muchas veces. La vi perder la fe, la esperanza, la salud, la seguridad. La vi sentirse invisible, ignorada por un sistema que solo ayuda a quien grita más fuerte. Pero jamás la vi rendirse. Incluso en sus peores días, encontraba la forma de levantarse,
aunque fuera solo para sentarse en la cama y mirarme con orgullo. Un día, cuando pensé que ya no quedaba nada, mi madre hizo algo que nunca olvidaré. Se levantó temprano, con dificultad, se puso la ropa más sencilla que tenía y salió. Volvió horas después, agotada, pero con una luz distinta en los ojos. Había conseguido un pequeño trabajo, algo mínimo, casi simbólico. Para ella era una victoria enorme. Con el tiempo, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. No fue un milagro, no fue rápido. Fue lento, doloroso, lleno de recaídas, pero cada pequeño avance era una prueba de que su coraje seguía intacto. Yo crecí viendo eso, aprendiendo que la fuerza no siempre se ve como en las películas, a veces se ve como una madre cansada que se levanta una vez más. Hoy miro atrás y entiendo que mi madre lo perdió casi todo. Perdió amor, estabilidad, salud, bienes materiales, sueños que nunca se cumplieron, pero nunca perdió lo más importante, el valor de seguir luchando. Ese valor me lo heredó sin darse cuenta. Está en cada decisión que tomo, en cada vez que la vida me empuja al suelo y decido levantarme. Esta no es solo una historia de dolor, es una historia de resistencia, de una mujer común, invisible para muchos, pero gigante. Para mí en sí, estás escuchando esto y sientes que lo perdiste todo. Quiero que sepas algo. Mientras tengas el valor de seguir, no lo has perdido todo. Mi madre me enseñó que la dignidad no depende de lo que tienes, sino de cómo sigues adelante cuando no te queda nada. Y por eso hoy cuento esta historia, para que no quede en silencio, para que su lucha tenga eco. Si esta historia te tocó de alguna manera, si conoces a alguien que está luchando en silencio, suscríbete al canal Archivo de Vida. Aquí se cuentan historias reales, historias de personas que cayeron, pero no se rindieron, porque mientras exista coraje, siempre habrá una razón para seguir viviendo.